¿Los vikingos son prehistoria? Pues sí, amigas, la Escandinavia de la vikinga es prehistoria. ¿Y cómo es posible que la era vikinga sea prehistoria si para entonces en muchos sitios es época medieval? Esto es básicamente porque, como os comenté en otros vídeos, compartimentar periodos históricos nos hace mucho más sencillos poder explicarlos, estudiarlos y ver las diferencias entre ellos, no deja de tener sus problemitas. Un primer problema es que la mayoría de estas periodizaciones suelen ser demasiado generalistas porque aplican a todo el mundo igual. Y derivado de esto, un segundo problema es que por lo tanto suelen ser demasiado eurocéntricas. Porque, por ejemplo, lo que pasó en Roma en el año 476, a algunas comunidades, por ejemplo, de Oceanía o de América, pues les dio bastante igual. Vamos, que es que ni se enteraron. Que no cambió su historia para nada, vaya. Pero es que aún hay más. Estas periodizaciones tan cerradas ni siquiera se ciñen bien a la historia europea si nos salimos de la Europa central y occidental. Como pasa, por ejemplo, con la Escandinavia de la era vikinga. En el colegio aprendimos que después de la prehistoria y todas sus subdivisiones viene la edad antigua, después la medieval, después la moderna, después la contemporánea, ¿no? Pues bueno, esta lista es un desarrollo eurocéntrico lineal y consecutivo de los periodos. Pero no todas las sociedades o territorios pasan por ellos, ni en las mismas fechas, ni de la misma forma. ¿Y en qué nos basamos para dividir periodos? Pues normalmente en sus principales características, por ejemplo a nivel tecnológico, religioso, cultural, económico, etc. Por ejemplo, para que nos entendamos, dentro de la prehistoria tenemos hitos como los materiales o la tecnología predominante que se utilizaba. La piedra, el cobre, el bronce, el hierro, o el desarrollo de la agricultura o la ganadería. La edad antigua suele definirse, por ejemplo, por el uso de la escritura, y en la Edad Media tenemos características como el feudalismo, la cristianización o el monoteísmo, por poneros solo algunos ejemplos. Y en el caso de Escandinavia, la era vikinga supone el periodo final de su edad del hierro, es decir, de su prehistoria. Y cuando se termina la era vikinga, Escandinavia entra en su plena Edad Media. No hay historia antigua. Entonces, ¿por qué los vikingos son prehistoria y no Edad Media como casi toda la Europa del momento? Pues precisamente por esas características de las que hablábamos. Características tecnológicas como por ejemplo el uso predominante del hierro en sus armas y en sus herramientas. Culturales, aunque tenían el alfabeto rúnico como sistema de escritura y lo utilizaban en textos muy cortos, podemos catalogar la sociedad nórdica antigua de época vikinga como una sociedad prácticamente ágrafa. Características sociales y económicas. Eran una sociedad agrícola, ganadera, guerrera y tribal con ausencia de estructuras estatales complejas. Características religiosas basadas en creencias animistas y politeístas sin una iglesia o un credo organizado. O a nivel de arte y cultura material, que se basaba principalmente en joyería, armamento, cerámica o ajuares funerarios y tumbas. De hecho, y aunque no me gustan mucho estas comparaciones, pero para que nos entendamos, a inicios de la era vikinga, Escandinavia era mucho más parecida y tenía mucho más que ver con el mundo celta que con la Francia o la península ibérica medieval, con su escritura y su literatura desarrollada, su iglesia cristiana y clero organizado, su feudalismo y vasallaje, o sus estados y reinos con estructuras administrativas y jurídicas. Y ojo, que esto no significa que sean territorios más o menos desarrollados en el sentido desarrollista de la palabra, ni mejores ni peores. Significa que están en etapas distintas de su historia por diversos motivos. Pero eso os lo cuento otro día. Soy Laia San José Beltrán de Valkyries Vigil, vuestra vikingóloga y especialista en mundo nórdico de confianza, y si os gusta mi contenido, seguidme para más.